Shalom Brajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar hoy Bezrat Hashem, la página 21 del Tratado de Hagiga. Vimos en la Mishnah, sí que empezamos diferentes niveles en los cuales las reglas sobre lo que es Kodesh es más estricto que con respecto a la Teruma. Bien, lo que vamos a hacer ahora es avanzar en la explicación de cuáles son estas diferencias en cuanto a los 10 niveles a priori que nos mencionó la Mishnah y que a lo mejor son 11. Entonces nos dice así la Gemara. Bakodesh maitamalo. Para poder utilizar utensilios con aquello que es Kodesh, aquello que está dedicado o destinado al Bet HaMikdash, ¿por qué razón no se puede purificar sumergiéndolos en un mikveh mientras están dentro de los utensilios? Era la primera de las restricciones que nos mencionó la Mishnah, es decir, meter un utensilio dentro de otro y hacerle tevilá a la vez para purificarlos. Amar Rabbi Hila, dijo Rabbi Hila, mi pene, porque el peso mismo del utensilio va a generar una interposición, es decir, si yo meto un utensilio y dentro otro, en el momento en el que los pose dentro del agua, el peso del utensilio que está dentro va a apoyar sobre la pared del utensilio que lo contiene y entonces va a hacer una interposición y no va a llegar el agua a todos los lugares de ese utensilio. Vea mi desefa, mishum chatzitza vesha lav mishum chatzitza. Pero espérate. Dentro de todas las que mencionamos en la Mishnah, la quinta nos habla del mismo concepto. Nos habla del concepto de la chatzitza. Pero si la cláusula posterior de la Mishnah responde a un problema de interposición, entonces no es lógico que en la lista que nos está dando haya dos casos que esté hablando de lo mismo. Dice, de Katane Sefa, pues se enseñó en la cláusula posterior de la Mishnah. ¿Cuál es esa? Velo que midata kodesh, midata terumá, es decir, y no es como la terumá la regla con respecto a lo que es kodesh. Sheba kodesh matir un mangiv un matbil vejarkach kosher. ¿Por qué? Porque aquello que es kodesh, ¿cómo hay que comportarse para purificarlo? Si una prenda que yo tengo que tevilar para purificarla tiene un nudo, dice primero desato el nudo, luego lo debo, si está mojada, la debo secar y luego sumergirla y solo después la puedo volver a atar nuevamente. ¿Por qué es esto? Para evitar que haya una hatzitza, una interposición. Entonces aquí en esta parte de la Mishnah se nos está hablando justamente de la hatzitza. Uba terumá, kosher bejarka matbil, pero cuando es la terumá, que somos menos estrictos para ello, entonces primero puedo atar la prenda y luego sumergirla, es decir, dado que en esta cláusula establece una diferencia entre la teruma y lo kodesh. No puede ser que la primera cláusula tenga el mismo fundamento. Entonces dice, Resha Besefa, Mishum Hatzitza Ustrich. Dice, responde la cámara y dice, no. Tanto el principio, la primera cláusula como la quinta, las dos hablan de Hatzitza, pero son necesarias las dos. ¿Por qué? De Yashmeinan Resha, porque si solamente nos hubiera enseñado el primer caso, el de el utensilio dentro del utensilio, Hava Mina Hainutama de la Kodesh Lo, hubiese podido pensar que cuál es el motivo por el cual yo no lo puedo hacer para lo Kodesh. Mishum que Bedosha que Lideika, por causa del peso del utensilio, que aquí sí que existe este concepto. Abalsefa de Leka que Bedosha Keli, pero en la final, la quinta cláusula de la Mishnah, donde ahí no hay peso, es una ropa, es una cuerda. Ema la Kodesh Name Habe Hatzitza. Entonces yo podría haber pensado que tampoco para lo Kodesh hay Hatzitza en ese caso. Veías Meinan Sefa, y si me hubiesen enseñado solamente la quinta parte de la Mishnah, que habla de la ropa, Habamina, Hainutama de la Kodesh Lo, habría pensado que justamente en este caso es cuando para el Kodesh no se puede. ¿Por qué? Mishum de Kitra Bemaya Ahadoke Mehadek, porque el nudo que está en el agua se ciñe más, se hace más difícil luego de desatar. Lo que yo puedo entender que eso es una interposición, una hatzitza, abalresha, pero en la primera cláusula de la Mishnah, de Maya Akpuye Makpule Lemana, ¿qué va a pasar? El agua mismo
va a hacer que flote el utensilio un poco y no va a llegar a tocar. Y entonces no va a haber un poquito de agua entre el utensilio contenedor y el contenido. Y va a decir, bueno, eso es suficiente para que no se considere una hatitza. Y por eso, tzrija, necesito también esa enseñanza. Entonces, a priori, nos está diciendo que el primer caso y el quinto caso de la Mishnah están hablando de lo mismo, que es un tema de hatitza. La Gemara explica en qué se basa la opinión de Ravila. Dice, Ravila le tame. Ravila va según su punto de vista. De Amar Ravila, Amar Rabbi Hanina Bar Papa, pues dijo Ravila en nombre de Rabbi Hanina Bar Papa, Eser Maalot Shanukan. Aquí en la Mishnah se nos han explicado 10 requisitos. 10 requisitos adicionales en lo Kodesh respecto a la Terumá. Hamesh Rishonot ben la Kodesh ben lejulin. Shenasu al Taharat Kodesh. Las 5 primeras se aplican tanto para lo que es Kodesh como para lo que es Julín, lo que no tiene santidad, pero yo me comporto con ello como si fuese Kodesh. Estaríamos hablando de un caso, por ejemplo, en la casa de un Cohen, donde se come habitualmente cosas que son Kodesh, que diga, ¿sabes qué? Para evitar problemas, que me equivoqué y esta carne si era Kodesh o era Julín, todo lo voy a comer como si fuese Kodesh. A eso se refiere. Y a Haronot, las últimas, Lejulín Shenasu al Taharat Kodesh, son solamente para lo que es Julín, que fueron tratados conforme a la pureza del Kodesh. Por tanto, aunque en la Mishnah se exponga 11 cláusulas separadas, como en el tema tratado, la primera es similar al tratado en la quinta, entonces en realidad son 10. La Gemara indaga y dice, Maitama, ¿cuál es el motivo de la diferencia entre los 5 primeros y los 5 últimos? Hamesh, Kamaita, de Itlehu, de Rara, de Tum Ami de Oraita. Los 5 primeros requisitos que tienen relación con una impureza potencial prescrita por la Torah. Es decir, si yo tengo un problema cuando hago la tevilá para purificar un utensilio y hay una hatzitza, eso es una prohibición de Oraita. Y por lo tanto los sabios prescribieron que para poder comer algo que es Kodesh, fueron más estrictos. Ahora, Batraita, de Letle Udara, de Tuma mi de Oraita. Pero en los 5 últimos, donde no hay una sospecha de una potencial impureza de Oraita, sino únicamente de Rabanán. Gazru Beu Rabanán la Kodesh. Los sabios lo prescribieron para poder tener contacto con lo Kodesh. La Julín, Shena'asu al Taharat Kodesh, lo Gazru Behu Rabanán. Pero para los Julín, los alimentos sin santidad, que uno se comporta como si fuese Kodesh para comerlos, ahí no decretaron los sabios. Ahora, Rabba Amar dijo, Rabba, mi desefa have mishun hatitza, reshalo lav mishun hatitza. Rabba discrepa con Ravila. Y dice, no, en realidad el primer caso y el quinto caso de la Mishnah son 2 casos diferentes. Dice, puesto que el motivo de la cláusula posterior, de la quinta, se debe a un problema de interposición. La primera no se debe a un problema de interposición. Beresha Hainutama, Gezerash lo yadbil, Mahatin Vetzinorot Bekeli Sheem Befiv, Keshefoferet Hanod. En realidad, el motivo de la primera cláusula de la Mishnah, del utensilio, es para evitar que la gente se equivoque y llegue a sumergir en agujas o ganchos pequeños en un recipiente cuya boca no tenga como mínimo el diámetro del tubo que se coloca en el odre de vino. Vamos a ver todo qué es esto. Que ditan, como se enseñó en una Mishnah, Eruv mikvaot que shefoferet anod. Es decir, la unión de los mikvaot tienen que tener una abertura por lo menos como el tubo del odre. Es decir, yo tengo 2 cavidades, ¿sí? Una cavidad llenas de agua. Las 2 no hacen 40 sea, pero si las conecto una con la otra, puedo llegar a decir que tengo un mikvé que es kasher. Ahora, para que eso sea así, la conexión entre un lugar y el otro tiene que tener un conducto que por lo menos tenga el anchor que yo pueda meter 2 dedos y girar en ello, en ese lugar. A eso se llama Eruv Mikvaot, la unión de los Mikvaot, y eso es Shefoferet Hanod, el
grosor del tubo del odre. Ahora, que obvia, dice, como el grosor de su borde. Vejalala, es decir, como dijimos, perdón, el grosor de su borde y su diámetro interior sumados. Bishtez baot josrot limkoman, es decir, son dos dedos que vuelven a su lugar, o sea que se meten y se pueden mover, se puede girar alrededor de el grosor de esa abertura. Sabarle que ha de amar Rav Nachman, amar Rabba Barabúa. Entonces Rabba opina lo mismo que dijo Rav Nachman en nombre de Rabba Barabúa. Ajat estrema alot chanukan. En realidad nuestra Mishnah trae 11 requisitos adicionales en el Kodesh que en la Terumá. Sher Rishonot, Ben la Kodesh, Ben la Julina, Shena Suelta Arata Kodesh. Las 6 primeras son tanto para lo que son alimentos Kodesh como para los Julin que se comen como si fuesen Kodesh. Aharonot, los 5 últimos, la Kodesh, son para lo que es Kodesh. Avalole Julin Shena Suelta Arata Kodesh. Pero no para los Julin que se comieron como si fuesen Kodesh. Ahora, dice, Mayika ben de Rabba le Rabila. ¿Cuál es la diferencia entre la explicación de Rabba y la explicación de Rabila? Es decir, Rabba dijo que es por Eruv Mikvaot, la unión de los Mikvaot, y Rabila dijo que es por un problema de Hatzitza. Estamos hablando de la primera cláusula. Dice Ika Benayu, esta es la diferencia. Sal Begargutni Shemelim Kelim Veidbilan. La diferencia se da entre las opiniones, es el caso de una canasta, una cesta grande que la persona llenó con utensilios y lo sumergió en el mikve. Es decir, estamos hablando de una cesta de mimbre o sí, muy grande, donde se ponía vino para filtrarlo. Bien, ahora, esa cesta, ¿qué pasó? Esta persona cogió, metió en ella utensilios que estaban impuros y para sumergirla toda entera en el mikvé, a fin de cuentas es lo que nosotros hacemos hoy en día, ¿verdad? Tomamos en los mikvaot, los mikvé kelim, los mikvaot de utensilios, lo que hay es una cesta en la cual se ponen todos los utensilios y se sumerge esa cesta. Ahora dice, le mande a Mar Mishum Hatzitza Ika. Según aquel que dijo, la primera opinión, Rabila, que dijo que es por un tema de Hatzitza, de interposición, aquí también la tenemos. Porque a fin de cuentas los utensilios se paran sobre el borde de la cesta y habría una Hatzitza. Por lo tanto, esa inmersión sería inválida, según Rabila, para utilizarla con algo que es Kodesh. Ahora, le mande a Mar Mishum que será Shema Yadbil, Mehatim Betzinonot Beklishem Befiv, que Shefoferet Hanod. Sin embargo, según Rabba, que dijo que el motivo de la primera cláusula de la Mishnah, del utensilio dentro del utensilio, es para evitar que la gente haga tevilá de agujas y ganchos dentro de un utensilio que no tiene una abertura suficientemente grande, y entonces, por lo tanto, no estaría metiendo la aguja dentro del mikve, sino que dentro del otro utensilio. Dice, Sal, Vegargutni, Sheem Befib, que Fefoferet Anotlekat. No hay ninguna canasta o cesta grande que no tenga una boca tan grande como el Shefoferet Hanod, como la abertura del odre de vino. Entonces ahí seguro que va a valer. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a meter esa cesta, estoy teniendo el mikvé, estoy conectando las dos aguas que hay dentro, el agua que está fuera del mikvé con el agua que entró dentro de la cesta, porque la abertura es mucho mayor que aquella que se necesita para conectar dos mikvaot. Hasta aquí llega nuestro DAF de hoy. Bezrat Hashem, seguiremos avanzando ya a menos de una semana para concluir nuestro tratado. Hizku veimzu, y Bezrat Hashem nos encontraremos en la noche.